solo que se daña ese centro que coordina el cerebro con las cuerdas vocales y todo el sistema de producción del lenguaje. Hay muchos detalles en la conmoción tipográfica sobre los que no voy a andar, pero que fundamentalmente derivan de un conocimiento íntimo de las necesidades perceptuales y cognitivas de esta gente. Si no, no se puede. ¿Qué pasa cuando el enfoque no está centrado en el usuario? En la industria farmacéutica, las identidades visuales se hacen más fuertes que los nombres de los productos, creando confusiones, particularmente entre ancianos. Es decir, es muy frecuente que una pareja hoy de 85 años o más consuma varios medicamentos. Que esos medicamentos están habitualmente en algún mueblecito donde los tienen en el cajoncito donde la tienen. Es muy común también que consuman un par de medicamentos del mismo laboratorio y que ese par de medicamentos sea uno para él y uno para ella. Y es muy posible también que se confunda. Esta es una enfermedad inventada por los diseñadores gráficos. Es decir, la importancia del branding, la importancia de la marca, tratar de que la identidad visual sea siempre presente, tan presente que oscurece cualquier otro elemento gráfico que debe servir para distinguir un producto de otro, y que en el caso de productos farmacéuticos es de importancia vital. En Estados Unidos se mueren 100.000 personas por año por error médico. 85.000 de esas 100.000 se mueren fundamentalmente por error en la dosis del tipo de fármaco administrado dentro del hospital. Otros 15.000 mueren en mesaoperaciones o a consecuencia de... En el hospital esto no se ve. En el hospital hay genéricos. Se compran las drogas por grandes cantidades, se ponen en grandes recipientes que seguramente no están ni siquiera tan bien señalizados como están aquí en los medicamentos convencionales farmacéuticos. Pero sin embargo todavía no oigo que haya habido alguna estrategia que enfrente este problema en forma decisiva. O sea, no es un problema a desestimar, dado que en el día de hoy en Estados Unidos, a pesar de que muere tanta gente en el tráfico, 33.000 por año, muere 3 veces más a consecuencia del error médico. ¿Qué pasa cuando el enfoque no está centrado en el usuario? En el marketing social, los mensajes hacen felices a quienes los producen, pero no consiguen sus objetivos. Este es digamos, no es una ficha real, es para no poner la obra real, para que no se reconozca el diseñador y entonces dice, mirá, Jorge estuvo hablando de pestes de voz, etc. No, pero hay de este tipo de cosas, ¿no? Los derechos de la mujer africana. Sí, muy bien. Esto se pone por la calle, ¿y qué hace? Es decir, te hace pensar, es decir, al empleador abusador que menosprecia y paga mal a las empleadas africanas, al abusador sexual, al abusador de violencia física, les hace algo. Es decir, a mí me interesa siempre mirar al diseño gráfico no por lo que es, sino por lo que hace. Es una herramienta. Es decir, es como pensar en un martillo y una tenaza. Yo aquí tengo un clavo, necesito un martillo, no necesito un póster. Y esto es lo mismo, es decir, eso no modifica en absoluto la situación de la mujer africana. Posiblemente hace sentir muy bien a la persona que inventó el póster, piensa que ha hecho un trabajo de concientización, pero la concientización se ve en los números. Diferente, que no sé si lo tengo acá, un muchacho brasileño que se llama Gabriel Leitão, hizo un proyecto para su maestría en la Universidad Católica de Río de Janeiro para reducir la violencia contra los niños en Manaus. Se fue medio año ahí, pasó medio año mirando todo lo que pasaba y de nuevo, como Leslie Robinson en un habla, se metió en el tejido social para comprender qué pasaba. Una vez terminado el proyecto, la policía local estaba preocupada porque había recibido más denuncias de violencia infantil.
creyendo que entonces había crecido la violencia. No había crecido la cantidad de gente que se animaba a denunciar, porque sentían que existía la posibilidad de ser protegida en esa denuncia. Fundamentalmente el problema de la violencia del hogar es que la gente no quiere denunciar porque teme un castigo superior. No son proyectos fáciles, pero la única manera de hacer realmente algo es comprometerse totalmente. No se puede hacer mirando hacia afuera como si fuera una vidriera. ¿Qué pasa cuando el enfoque no está centrado en el usuario? ¿No sufren ustedes todos los días de estas cosas? Estábamos jugando ahí en el taller con unos envases que tenían ingredientes imposibles de leer, imposibles, ni con anteojos yo puedo leerlos. Cuerpo 4, todas mayúsculas, condensadas, pegaditas unas contra otras, en blanco, medio impreso así, a la que te criaste. Es imposible, ¿no? Eso es un insulto. Es decir, existe la ley que obliga a la casa que fabrica el producto a poner los ingredientes, a poner el valor nutricional, etc. Pero no hay ninguna ley que diga que eso debe ser legible. Entonces caemos de nuevo un poco en una farsa, ¿no es cierto? En la Unión Europea existe la ley que dice que debe ser legible y comprensible, pero como son términos muy así blandos, porque no tiene ninguna recomendación específica que indique tamaño, fuente, etc., la cosa a veces se lee y a veces no. Aquí, ya lo publiqué en mi libro, pero es uno de los que me parece peores en la Tierra, que es las instrucciones para el uso están en cuerpo 5 y las advertencias sobre su toxicidad están en cuerpo 3. O sea, se ha cumplido con la ley. Este es interesantísimo porque tiene el braille superpuesto al texto común. Los chicos lo pueden leer, pero yo no, porque la tipografía está rota, brilla, tiene sombra. Es decir, hay unas ideas a veces que uno se pregunta realmente si son verdad o son mentiras. Basado en evidencia. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando yo rediseñé este documento que informa a médicos sobre cierta condición pulmonar, escribí para el cliente 34 recomendaciones sobre qué modificaciones yo debía hacer e hice. Esas 34 recomendaciones estaban basadas en la bibliografía existente sobre problemas de legibilidad y comprensión. Es decir, no son parte del bagaje práctico que yo tengo, porque tengo 50 años de práctica en el diseño gráfico. Son cosas que han sido sistemáticamente estudiadas y que indican que hay ciertas cosas que no funcionan. Como por ejemplo, un título rojo sobre un fondo verde. Título rojo fantástico. El problema es que eso no lo diseñó nadie. Lo escribió una secretaria en un programa que puede ser Word, y que permite muchas variaciones de color y de cosas que si no se saben usar son como darle a un ciego la señalización de la ruta. Esto que aparece aquí cuadrado en verde no es ni más ni menos importante que aquello ni diferente. Lo mismo pasa acá. Es decir, hay destacados, hay cambios de color, hay recuadros que no realmente significan nada. Todo eso puede ser prosa corrida. Cuando yo hice todos los cambios que hice, uno de los cambios fundamentales fue numerar las partes. Venía frente y dorso, tenía 4 partes. ¿Cómo hice esto? Entrevistando a 19 usuarios en el proceso. Es decir, primero entrevisté a los que produjeron el documento para saber exactamente qué querían hacer. Después entrevisté a médicos para ver cómo es que lo usaban, en todos sentidos, cuándo lo leían, por qué lo leían, qué esperaban que el documento hiciera. Una vez que me enteré que los médicos lo usaban de 2 maneras, una para ponerse al día al principio cuando lo reciben, otra para hacer una consulta rápida cuando tenían un paciente que no comprendían bien. Detalle, a veces cosas banales. Médicos en Canadá tienen normalmente 3 o 4 consultorios. Trabajan en un hospital, trabajan en otro hospital,
hospital, tiene un consultorio privado, en una clínica, lo que sea. No puede recibir una copia del documento, nada más que era lo que se hacía. Pero esas son cosas que parece que escaparan al diseñador gráfico, pero no. Porque si uno se posiciona como responsable del funcionamiento de la pieza y no del aspecto de la pieza, entonces tiene que empezar a pensar en todas esas características de las situaciones de uso. No les cuento en detalle todo, pero aquí tienen, siempre que yo hago un trabajo de este tipo, de muchos tipos, escribo una memoria en donde detallo por qué hice los cambios que hice, y acá, digamos, hasta dice recomendación número 34, creo que es, y esto justifica a esta recomendación y tiene sus referencias bibliográficas. De manera que cuando me enfrento con el cliente, a mí la consulta bibliográfica me sirve en parte